Pedagogía del oprimido, sección 34. Esta es una obra del maestro Paulo Freire. Los bien intencionados, vale decir, aquellos que utilizan la invasión no ya como ideología, sino a causa de las deformaciones a que hicimos referencia en páginas anteriores, terminan por descubrir en sus experiencias que ciertos fracasos de su acción no se deben a una inferioridad ontológica de los hombres simples del pueblo, sino a la violencia de su acto invasor. De modo general, este es un momento difícil por el que atraviesan muchos de los que hacen tal descubrimiento. A pesar de que sienten la necesidad de renunciar a la acción invasora, tienen en tal forma introyectados los patrones de la dominación que esta renuncia pasa a ser una especie de muerte paulatina. Renunciar al acto invasor significa, en cierta forma, superar la dualidad en que se encuentran como dominados por un lado, como dominadores por otro. Significa renunciar a todos los mitos de que se nutre la acción invasora y dar existencia a una acción dialógica. Significa, por esto mismo, dejar de estar sobre o dentro como extranjeros, para estar con ellos como compañeros. El miedo a la libertad se instaura entonces en ellos. Durante el desarrollo de este proceso traumático, su tendencia natural es la de racionalizar el miedo a través de una serie de mecanismos de evasión. Este miedo a la libertad, en técnicos que ni siquiera alcanzaron a descubrir el carácter de acción invasora, es aún mayor cuando se les habla del sentido deshumanizante de esta acción. Frecuentemente, en los cursos de capacitación, sobre todo en el momento de descodificación de situaciones concretas realizadas por los participantes, llega un momento en que preguntan irritados al coordinador de la discusión: ¿a dónde nos quiere llevar usted finalmente? La verdad es que el coordinador no los desea conducir, sino que desea inducir una acción. Ocurre simplemente que al problematizarles una situación concreta, ellos empiezan a percibir que al profundizar en el análisis de esta situación, tendrán necesariamente que afirmar o descubrir sus mitos. Descubrir sus mitos y renunciar a ello es, en el momento, un acto violento realizado por los sujetos en contra de sí mismos. Afirmarlos, por el contrario, es rebelarse. La única salida, como mecanismo de defensa también, radica en transferir al coordinador lo propio de su práctica normal: conducir, conquistar, invadir, como manifestaciones de la teoría antidialógica de la acción. Esta misma evasión se verifica, aunque en menor escala, entre los hombres del pueblo, en la medida en que la situación concreta de opresión los aplasta y la asistencialización los domestica. Una de las educadoras de Full Circle, institución de Nueva York, que realiza un trabajo educativo de efectivo valor, nos relató el siguiente caso. Al problematizar una situación codificada a uno de los grupos de las áreas pobres de Nueva York sobre una situación concreta que mostraba en la esquina de una calle, la misma en que se hacía la reunión, una gran cantidad de basura, dijo inmediatamente uno de los participantes: veo una calle de África o de América Latina. ¿Y por qué no de Nueva York?, preguntó la educadora. Porque, afirmó, somos los Estados Unidos y aquí no puede existir esto. Indudablemente, este hombre y algunos de sus compañeros, concordantes con él, con su indiscutible juego de conciencia, escapaban a una realidad que los ofendía y cuyo reconocimiento incluso los amenazaba. Al participar, aunque precariamente, de una cultura del éxito y del ascenso personales, reconocerse en una situación objetiva desfavorable para una conciencia enajenada equivalía a frenar la propia posibilidad de éxito. Sea de este, sea en el caso de los profesionales, la fuerza determinante de la cultura en que se desarrollan los mitos introyectados por los hombres es perfectamente visible. En ambos casos, esta es la manifestación de la cultura de la clase dominante que obstaculiza la afirmación de los hombres como seres de decisión. En el fondo, ni los profesionales a que hicimos referencia, ni los particulares de la discusión citada en un barrio pobre de Nueva York están hablando y actuando por sí mismos como actores del proceso histórico. Ni los unos ni los otros son teóricos o ideólogos de la dominación. Al contrario, son un producto de ella que, como tal, se transforma a la vez en su causa principal. Este es uno de los problemas serios
que debe enfrentar la revolución en el momento de su acceso al poder, etapa en la cual, exigiendo de su liderazgo un máximo de sabiduría política, decisión y coraje, exige el equilibrio suficiente para no dejarse caer en posiciones irracionales sectarias. Es que, indiscutiblemente, los profesionales, con o sin formación universitaria, y cualquiera que sea su especialidad, son hombres que estuvieron bajo la sobredeterminación de una cultura de dominación que los constituyó como seres duales. Podrían incluso haber surgido de las clases populares, y la deformación en el fondo sería la misma, y quizá peor. Sin embargo, estos profesionales son necesarios a la reorganización de la nueva sociedad. Y, dada que un gran número de ellos, aunque marcados por su miedo a la libertad y renuentes a adherirse a una acción libertadora, son personas que en gran medida están equivocadas, nos parece que no solo podrían, sino que deberían ser recuperados por la revolución. Esto exige de la revolución en el poder que, prolongando lo que antes fue la acción cultural dialógica, instaure la revolución cultural. De esta manera, el poder revolucionario, concienciado y concienciador, no solo es un poder, sino un nuevo poder. Un poder que no es solo el freno necesario a los que pretenden continuar negando a los hombres, sino también la invitación valerosa a quienes quieran participar en la reconstrucción de la sociedad. En ese sentido, la revolución cultural es la continuación necesaria de la acción cultural dialógica que debe ser realizada en el proceso anterior del acceso al poder. La revolución cultural asume a la sociedad en reconstrucción en su totalidad, en los múltiples quehaceres de los hombres como campo de su acción formadora. La reconstrucción de la sociedad, que no puede hacerse en forma mecanicista, tiene su instrumento fundamental en la cultura, y culturalmente se rehace a través de la revolución. Tal como la entendemos, la revolución cultural es el esfuerzo máximo de concienciación que es posible desarrollar a través del poder revolucionario, buscando llegar a todos, sin importar las tareas específicas que éste tenga que cumplir. Por esta razón, este esfuerzo no puede limitarse a una mera formación tecnicista de los técnicos, ni cientificista de los científicos necesarios a la nueva sociedad. Esta no puede distinguirse cualitativamente de la otra de manera repentina, como piensan los mecanicistas en su ingenuidad, a menos que ocurra en forma radicalmente global. No es posible que la sociedad revolucionaria atribuya a la tecnología las mismas finalidades que le eran atribuidas por la sociedad anterior. Consecuentemente, varía también la formación que de los hombres se haga. En este sentido, la formación técnico-científica no es antagónica con la formación humanista de los hombres, desde el momento en que la ciencia y la tecnología en la sociedad revolucionaria deben estar al servicio de la liberación permanente, de la humanización del hombre. Desde ese punto de vista, la formación de los hombres, por darse en el tiempo y en el espacio, exige para cualquier quehacer, por un lado, la comprensión de la cultura como supraestructura capaz de mantener a la infraestructura, en proceso de transformación revolucionaria, supervivencias del pasado, y por otro, el quehacer mismo como instrumento de transformación de la cultura. En la medida en que la concienciación en y por la revolución cultural se va profundizando, en la praxis creadora de la sociedad nueva, los hombres van descubriendo las razones de la permanencia de las supervivencias míticas que en el fondo no son sino las realidades forjadas en la vieja sociedad. Así podrán entonces liberarse más rápidamente de estos espectros, que son siempre un serio problema para toda revolución en la medida en que obstaculizan la construcción de la nueva sociedad.